Es momento de iniciar un viaje a través del texto bíblico. Bienvenidos a Tour por la Biblia. A Tour por la Biblia. Un excelente día para todos ustedes, nuestros amados escuchas. Les damos la bienvenida otra vez a nuestro programa Un Tour por la Biblia. Estamos ya sintiendo los fritos de la Navidad y también debemos de tomar algunas precauciones y principalmente tomar chocolatito, ¿verdad? Es grato reunirnos. O comerlo, ¿verdad? Y te faltó decir el tamalito. El tamalito. Gracias, esperamos la donación. Se toma también el ponche. Y también el ponche de frutas. En compañía principalmente. Así que es un grato momento otra vez de reunirnos y nos complace entonces presentar a nuestros invitados, a quien dejo ya el tiempo. Empezamos con Emily, por favor. Gracias, Fernando. De verdad es un privilegio para mí estar con ustedes, amigos, amigas, y de verdad tocar este tema que nos importa, que es algo tan interesante, que es la Navidad, la Natividad. Así que, por favor, tome ahí su cafecito, su agüita, y vamos a estar tocando este tema que nos incumbe a todos. Y hola, Carol, qué bendición y qué privilegio estar aquí con nuestros amigos. Así es, Emily, qué gusto saludarte y compartir contigo y también contigo, Frankie y Fernando. Definitivamente, queridos amigos, estar entre amigos y celebrar este evento tan importante, histórico y relevante para la fe de nosotros los creyentes es lindo porque podemos alegrarnos juntos, celebrar juntos. Y si usted está allá, de aquel lado, celebrando con nosotros, la fiesta se hace mucho más grande. Y vamos a aprender, por supuesto, ¿cierto, Frank?, acerca de las razones de por qué celebramos la Navidad. Así es, queridos amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Y tal como dijo Emily y Carol y Fernando, la verdad es que llegamos a un momento relevante en la historia y relevante en nuestros días, como es recordar no solo el nacimiento de Cristo Jesús, sino que las razones por las cuales cada uno de nosotros estamos convencidos de por qué tenemos que darle ese espacio de recordar, de celebrar ese evento tan importante. Y no solo a nivel histórico, sino que es un evento importante para la vida personal de cada uno de nosotros. Entonces, por ahí creo que vamos a estar indagando un poco, ¿verdad? Muchas gracias, muchas gracias. Así que bienvenidos y volvemos después de este corte. Es imposible gobernar rectamente al mundo sin Dios y sin la Biblia. George Washington. Sigamos juntos por este viaje de aprendizaje. Tour por la Biblia. Hablar y compartir sobre la celebración de la Navidad es tocar un tema que ha sido polémico y principalmente en el ambiente religioso. Por un lado están las personas que lo celebran siguiendo tradiciones que nada tienen que ver con ella y otros que no la celebran señalando como falso incluso la fecha. Y así se cruzan las ideas al respecto. Hoy estaremos tomando como punto de partida un libro que ha escrito nuestro hermano Eric Jacobs. Se llama Reflexiones acerca de la Navidad y más. En él encontraremos una reflexión para cada día del mes de diciembre, 31 reflexiones que hablan sobre la Navidad y todo el contexto de lo que en ella se puede manejar bíblicamente y teológicamente y algunos aspectos bastante prácticos. Así que puede conseguirlo, por favor, mi querido escucha, en Libros a Domicilio. Así que lo invitamos a poder compartir con nosotros en este tiempo y volvemos en un momento. En todo momento, Jesús quiere hablarte en el camino. Escucha lo que Él tiene para ti en 99.7 FM, contenido que transforma. En este primer bloque veremos a la luz de las Escrituras lo trascendental de la Navidad, la encarnación del Hijo de Dios, las promesas y profecías sobre la salvación de Dios para con los hombres. Isaías 9 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dejo el tiempo a nuestros queridos maestros. Carolina. Así es, queridos amigos, si se dan cuenta, empezamos conscientes de los desafíos que podría representar, o más bien que representa realmente, este tema de la celebración. Para muchos de nosotros los cristianos, por supuesto, el desafío no es si lo celebramos o no,
sino más bien cuánto énfasis hacemos a ese tema de la celebración que tiene que ver con el nacimiento de Jesús. Yo sé que por ahí en redes sociales y en distintos contextos se van a hablar de distintas celebraciones que se hacían de fiestas paganas y todo lo demás. Y déjeme darle aquí algunos datos. Por ejemplo, los sumerios celebraban el Sekhmet, que era para persuadir a su dios de que viniera a combatir el caos con el fin de evitar problemas durante el siguiente año agrícola. Esto se da en un periodo en donde los sumerios obviamente están buscando un fin de las cosechas y buscando que su dios pudiera ayudarlos para lo siguiente. En el caso de los judíos, por ejemplo, celebran el Hanukkah, que es la conmemoración de la independencia que alcanzarían los macabeos del dominio de Siria y de Grecia en el año 165 antes de Cristo. Y por ahí también, en el caso de los romanos, ellos celebraban la Saturnalia, que era un recuento de cuánto Dios, según la ley, de cuánto Dios, ese Dios Saturno que ellos celebraban, o el rey Saturno, les ayudaba en temas de esas relaciones entre lo bueno y lo malo que hacían los hombres. Bueno, hay distintos elementos, sin embargo, para nosotros occidentes, ¿por qué celebramos la Navidad? No hay una fecha específica, si es 25, si es 6 de enero, cuál es, pero lo que sí se celebra es en ese año litúrgico que se empieza a contar a partir del nacimiento de Jesús. Por ahí entonces hay muchos elementos históricos. Si usted va a las redes sociales, va a encontrar videos de todo que van a dar muchos detalles acerca de esos eventos. Pero la pregunta es, cuando usted piensa en la Navidad, ¿en qué piensa? Particularmente, me uno a la lectura que ya ha hecho para nosotros Fernando acerca de esta profecía de Isaías, acerca del advenimiento de ese niño, de ese Mesías que se va a encarnar, y que Isaías le recuerda al pueblo de Israel, que por cierto está en cautiverio, de lo importante que es que ellos recuerden las promesas que Dios les había hecho y cuáles iban a ser los atributos de este niño. Por lo tanto, hay una discusión, y yéndonos bastante adelante, ya después incluso del nacimiento de Jesús, cuando el apóstol Pablo, pensando en temas de celebraciones, Frank y Emily, pensando en temas de celebración, el apóstol Pablo va a hacer una serie de exhortaciones a los colosenses. Y en este proceso me voy a remitir a Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 17, cuando él dice: cada uno esté plenamente convencido en lo que hace. Escúchese bien. Si está haciendo algo para Dios, los frutos lo hará evidente. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiestas, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. ¿Qué tiene que ver, dirá usted, estas celebraciones de las que está hablando el apóstol Pablo con el tema de la Navidad? El elemento central acá tiene que ver las motivaciones de las cosas que hacemos. El apóstol Pablo dice, si tú lo estás haciendo para el Señor, eso se va a ver de manifiesto en lo que haces y en cómo lo haces. Ahora, lo que necesitamos entender, dice el apóstol Pablo, es que todos somos un cuerpo, Frank. Y como cuerpo de Cristo debemos celebrar juntos. Y qué mayor alegría podemos vivir nosotros los cristianos indistintamente de la fecha. Porque yo sé, algunos van a decir, no, es que es el 25 de diciembre porque coincide con el nacimiento de los cabritos y que por ahí, por eso llegaron los ángeles a los pastores. Hay una serie de comentarios que se hacen al respecto, pero el tema central acá es la celebración. Y por eso conectamos el pensamiento del apóstol Pablo, que tiene que ver con las motivaciones detrás de cualquier celebración. Entonces, lo importante para usted, querido amigo que nos escucha, y para nosotros acá en cabina es, Frank, Emily, Fernando, ¿por qué celebramos la Navidad? Cuando voy y compro un regalito, ¿qué es lo que yo celebro? Cuando voy y preparo una comida, ¿qué es lo que realmente estoy celebrando? Yo creo que esencialmente debemos de recordar
que es el advenimiento del Hijo de Dios, tal como ya lo decía el profeta Isaías, ese que es admirable, que es un Dios fuerte, que es Padre eterno, que es príncipe de paz. Y por supuesto, yo no voy a acabar la respuesta, pero estoy introduciendo, ¿verdad?, este tema que podría parecer complejo, pero realmente es un tema que nos invita al gozo y a la celebración, Emily. Así es, Carol. Y la verdad es que hay una realidad. Muchos cristianos, muchos creyentes celebramos y otros no lo hacen. Y para eso vamos a tocar este pasaje que está en Romanos 14, del 3 al 6 al 17. No lo voy a leer todo por falta de tiempo, pero sí quiero tocar puntos importantes. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y aquí hay un elemento muy importante, el juicio. Y es el amor del cual tú hablabas, Carol, de que somos una comunidad de hermanos, ¿verdad? Que todos debemos de estar motivados por el amor, por la paz, la justicia y el gozo. Y entonces ese juicio no cabe entre esta comunidad de hermanos. Entonces es un elemento muy importante. Cada uno debe de estar plenamente convencido en lo que hace. Si está haciendo algo que sea para Dios, y los frutos lo harán evidente. Si yo lo estoy haciendo porque estoy feliz celebrando la natividad de mi Salvador, entonces lo hago. ¿Cómo lo hago? Que pongo árbol, que como pavo, que como lo que sea, eso no importa. Lo que importa es lo que me motiva y lo que está en mi corazón. Solo Dios conoce qué hay en nuestros corazones, y es por eso que no debemos de juzgarnos unos con otros, porque solo Dios sabe qué hay, por qué cada quien lo está haciendo, si está celebrando o no lo está haciendo. Entonces, Dios va a ver lo que está en el corazón. Y entonces no debemos, este texto indica que el que celebra el día no menosprecie al que no lo haga, ¿verdad? Y el que no lo celebra no juzgue o condene al otro. Además, amigos, realmente Dios es el único que puede juzgarnos, ¿verdad? No nosotros a los hermanos. Dios es el único que puede hacerlo y es el que mira los corazones. Y realmente esta temporada es para estar, como dice el texto, ¿verdad? En justicia, en paz, en gozo con el hermano, demostrar caridad a los que lo necesitan. Es una temporada en donde debemos de estar más celebrando ese nacimiento que con crítica. Es lo que menos debe de haber, ¿verdad? Y entonces eso no agrada nunca al Señor, y menos en esta época que hemos elegido los cristianos que sí celebramos para celebrar el nacimiento de nuestro Señor, de nuestro Salvador. Es donde menos debe de existir esto. Entonces, hay otro elemento, que como dice el texto, estamos siempre, nosotros los cristianos, reflejando esa justicia, esa paz, ese gozo en el Espíritu Santo y reflejando a Jesús mismo, que reina en nuestros corazones. Entonces, si por el contrario estamos juzgando y tú por qué sí y tú por qué no estamos reflejando el amor de Jesús. Y lo que queremos con esta celebración también es que la gente que no lo conoce se vea invitada a decir, yo quiero tener algo de lo que tiene Carol, algo de lo que tiene Fernando, algo de lo que tiene Frank. Esas vidas que reflejan esa paz, esa justicia, ese amor. Y entonces los invitamos a que puedan tener a este Salvador que nació hace 2000 años atrás, o según los cálculos que cada quien tenga, ¿verdad? Entonces, eso es lo que debemos de ser motivados a hacer, a invitar con nuestra vida, a invitar con nuestro ejemplo a las otras personas a que celebren esto, pero en sus corazones.
La verdad no está en celebrar o no celebrar, sino en un cambio de vida. Y solo Jesucristo puede cambiar estas vidas. O sea, más que la celebración, es el cambio que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y por supuesto, los cristianos que sí celebramos esto. El nacimiento, cuando vino Jesús a cumplir este gran propósito de salvar a toda la humanidad. Entonces, es un elemento muy importante. Así que continuamos, Frank, con este tema. Gracias. Y escuchándolas hablar. Gracias a Dios me dejaron hablar, dice Frank. Así es, gracias a Dios me dejaron unos minutos. Sí. Querido amigo, usted comprenderá. Bueno, si fuera mi esposo diría, ya sé por qué te estás portando bien. Así es. Bueno, entonces, escuchándolas hablar, yo creo que ambas han dicho muchas cosas importantes, pero yo tomo 2 palabras que me han impactado, que es los motivadores, y Emily hablaba acerca del gozo, que finalmente yo lo reflejo o lo entiendo como la actitud. Finalmente es un tema de actitud, mis queridos amigos, no es tanto de si la celebro o no lo celebro o cómo lo celebro, como el tamal, no lo como el tamal, etcétera, etcétera. Es un tema de actitud, de cómo yo me acerco a reconocer ese gran hecho histórico y fundamental en nuestras vidas. Y quiero ponerte un ejemplo. A lo mejor te invita un familiar a una celebración de cumpleaños. Pon ahí en tu mente la celebración de tu papá, un hermano, un cuñado, qué sé yo. Y entonces en esa celebración podemos llevar un regalo como una expresión, ¿sí? De celebración. Ahora bien, si los motivadores o la actitud no es la correcta, si yo llevo un regalo porque quiero lucirme ante toda la celebración para que vean la calidad de persona que estoy aparentando ser, realmente hay un problema. Sí, se pierde todo el significado de la celebración. O si yo llevo ese regalo porque lo quiero dar en compensación de un favor que después voy a pedir. Nuevamente, es la actitud incorrecta. Entonces, igual en el contexto y en el entorno de la celebración de la Navidad, la clave está con qué actitud hago lo que hago para recordar este gran evento. Como digo, hay algunos creyentes que van a poner su casa llena de luces y de árbol y no hay ningún problema, quieren celebrar, pero lo que importa es la actitud, porque yo también lo puedo hacer de una manera ritualista, es decir, pongo las luces, pongo el árbol porque así me enseñaron, así lo hizo mi abuelito, lo hizo mi papá y así lo voy a hacer yo. También es el enfoque equivocado. Y para esto yo quiero leerte Lucas, el Evangelio de Lucas en capítulo 2, versos 10 al 14, porque aquí se refleja en especial el tipo de actitud que tenemos que tener a la hora de recordar este evento tan importante. Dice así, y solo para tener el contexto, resulta que hay unos pastores que están ahí con sus ovejas, cuidándolas, haciendo el rol pastoral, y dice aquí, pero el ángel les dijo, es decir, les apareció un ángel, y dijo, no temáis, porque aquí os doy las nuevas de gran gozo. Y aquí se repite la palabra que Emily y Carol han expresado, ¿sí? Viene una época en la cual nosotros tenemos que tener una actitud de gozo, de contentamiento, de agradecimiento, que dice que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para los hombres. Y aquí es una representación de este evento y lo importante que es el evento del nacimiento del Salvador. Y aquí hay 4 o 5 elementos que yo quiero subrayar rápidamente de este texto. En primer lugar, es Dios manifestándose ante la humanidad. Y interesante que aquí se manifiesta ante unos pastores, ¿verdad? No fue ante la corte real, no fue contra la gente pudiente, no fue contra el liderazgo religioso
de aquel entonces, sino que simplemente Dios se muestra, habla, se acerca a unos humildes pastores, ¿sí? Eso a mí me dice el amor de Dios que tiene para con nosotros. Dios siempre está buscando, tocando la puerta de nuestro corazón y está dispuesto a llevar un mensaje, como vamos a ver, sumamente importante, que son nada más y nada menos que las buenas nuevas. Hoy dice, doy las nuevas de salvación, dice otra traducción. Y eso es lo importante, Dios acercándose, llevando el mensaje en este gran acontecimiento. Y dice, va a nacer, o le servirá de señal, ya nació el niño envuelto en pañales, pero no es un niño cualquiera, no es un niño indefenso, es nada más ni nada menos, y aquí hay 3 calificativos, uno que es el Salvador, el Cristo y el Señor. Estos 3 calificativos tienen una trascendencia increíble, porque cuando dice Cristo Jesús, este niñito realmente en primer lugar va a ser el Cristo. ¿Qué significa el Cristo? Pues es el ungido. Es la palabra griega que significa en el hebreo el ungido. Y entonces el rey, en otras palabras, está naciendo hoy el rey. Y esto en el contexto del Imperio Romano era una afrenta, ¿verdad? Porque solamente había un rey, un emperador, pero aquí el ángel está diciendo, hoy nace el rey, el verdadero rey. Nace también como el Señor, ¿sí? El Curios, el título otorgado para solamente en ese entonces al César. Y entonces aquí está diciendo, está naciendo hoy el César, no el César, el Señor, sí, perdón, el Señor, ¿cómo se llama? El ungido, pero sobre todo el Salvador. El Salvador de la humanidad. Y aquí no solo es la redención del pueblo, de su pueblo, sino que es para cada uno de nosotros. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en la Navidad. El evento donde están haciendo nada más y nada menos que el Señor de señores, están haciendo nada más y nada menos que el Salvador del mundo. Y eso es lo que realmente tenemos que tener en mente a la hora de la celebración. Es cómo está mi corazón a la hora de reconocer el evento que está sucediendo donde están haciendo el Señor, el Cristo, el Salvador. Y eso es para mí lo que realmente me impacta. Y por último, vemos nosotros que los ángeles aparecen. Hay una multitud, que debe ser miles de ángeles, que aparecen, sí, alabando a Dios y dando gloria a Dios en las alturas por este evento, en donde Así realmente se comienza a dar el principio del plan de salvación, donde el Dios invisible se hace presente y se hace visible. Es que eso es lo que hay que... Se humana, ¿verdad? Se humana, y más adelante vamos a hablar de eso. No quiero entrar a mucho detalle, pero sí quiero traer aquí Colosenses capítulo 1, versículo 15. Estoy en la versión NTV, que dice, Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Y wow, esto tiene igual unas implicaciones importantes. Frank, me gustaría, si me permites, a ver si en un minutito pudiera yo, quizás la audiencia está diciendo, pero ¿por qué están hablando de una celebración de un nacimiento y no me contaron la historia de cuándo empieza ese embarazo? ¿Sí me explico? Entonces, yo creo que ese pequeño espacio, si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, puede ir al texto bíblico, 2 evangelios o 2 evangelistas de los que tenemos, Lucas y Mateo, dedican espacio para contarnos cómo es que Jesús irrumpe en la historia. En el caso de Lucas, los primeros 2 capítulos, y bueno, la parte que estamos leyendo es parte del capítulo 2, ¿verdad? Sí. Pero en el capítulo 1 destina espacio primero para contarnos que va a llegar ese que va a preparar el camino del Hijo de Dios. En este caso, Juan el Bautista, si usted ve en los primeros capítulos de Lucas, capítulo 1, hasta el capítulo 25, porque a partir del 26 es cuando vamos a ver algo que es muy conocido, pero que necesitamos hacer esa conexión. Cuando el ángel va y le anuncia a María acerca de la llegada del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios. Y en este anuncio es donde el ángel le va a decir a María, se van a cumplir las promesas hechas. Porque he aquí
lo que ya se ha dicho, que vendrá el Hijo de Dios, que vendrá el Redentor, el Salvador. Y si usted lo lee a partir del versículo 26 hasta el 33, va a ver a un Dios Padre enviando a su ángel para anunciar la llegada de su Hijo, pero va a ver a un Espíritu Santo que va a cubrir a María de tal forma que lo que se está dando es voluntad divina. Y si conectamos este anuncio, esta preparación con la celebración, Frank, que se da una vez el nacimiento, yo digo, Dios es un Dios que celebra. Dios es un Dios que invita. Así es. Dios es un Dios que prepara la llegada de su Hijo, del nacimiento de su Hijo. Entonces, otra vez, ¿por qué celebramos? Porque es que el Hijo de Dios, esas promesas se cumplen en Jesús, el Hijo de Dios. Frank, Así perdón es. que te No, interrumpí, buenísimo. ¿verdad? Y de hecho ahí en Lucas, ese texto que leí, dice que los ángeles comienzan a celebrar. O sea, Así ellos son es. los primeros en celebrar y está en exclamación que dice, gloria a Dios en las alturas y en Un la tierra fiestón, paz. como diríamos. Sí, ellos comienzan el fiestón, ¿verdad? Sí, porque la buena voluntad se viene para los hombres. Entonces, si los ángeles están celebrando ese acontecimiento, ¿por qué no nosotros no lo podemos celebrar? Así es. Sí. Dios celebra. Así es, Dios, aquí las huestes Amén. están celebrando. Sí. Así Muy es. bien, muy bien. Muchas gracias. Interesante el punto de partida que estamos teniendo ahora y tenemos entonces ya algunas consideraciones para tomar la Navidad de una manera distinta. Así que gracias por su participación. Seguimos entonces más adelante y vamos a escuchar la promesa bíblica. La palabra de Dios es viva y poderosa y contiene más de 3,000 promesas. En Tour por la Biblia te presentamos la promesa bíblica de hoy. Por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto, para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Hebreos 9:15. En nuestro segundo bloque reflexionaremos sobre el porqué de la Navidad, aún que muchos no la celebran. Sigue siendo un punto, como dije, de partida muy importante para transmitir el mensaje de amor para con los hombres. Aquel niño, siendo ya hombre, pagó con creces por la salvación de todos los que creímos en él. Adentrémonos en este último segmento con nuestros hermanos, por favor, Carol. Así es. Y hermanos y amigos que están allá del otro lado viéndonos, por favor, celebre con alegría, con gozo, porque la natividad, la Navidad, significa esa esperanza para usted y para mí. Es decir, no se trata únicamente de fiestas y regalos, sino se trata de un elemento trascendental para su vida y mi vida, en el presente, pero también en el futuro, en esa vida que Dios nos ha prometido. Me gustaría retomar la lectura en el capítulo 2 de Lucas, versículo 15 al 20. Ahí vamos a ver cómo es que los ángeles, dando una continuidad a esa celebración de ese anuncio que les llegó a los pastores. Y ya como nos decía nuestro buen amigo Frank, Dios se anuncia, pero no va a las élites. Dios se anuncia y va a aquellos si queremos hasta de forma despectiva, malolientes, pastores, hambrientos, tal vez con frío, tal vez sucios, porque ellos están cuidando su rebaño. Cansados. Pero cansados, claro, imagínense, en medio de la noche, pero Dios decide a esta parte, como decía el apóstol Pablo, a lo más vil del mundo, ahí se dio a conocer el Señor. ¿Por qué? Porque Dios quería que su llegada, el advenimiento de su Hijo, no fuera una cuestión de élites, no fuera una cuestión de preferencia, sino una cuestión que iba a involucrar desde abajo a lo que nosotros, entre comillas, podríamos considerar insignificante. Pero ¿qué pasa? Lo que nos cuenta Lucas dice, cuando los ángeles se fueron al cielo, escuche, llegan, celebran, pero cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores, vean lo que hacen estos pastores, se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén, vamos a ponerle la emoción, vamos, celebremos hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa, imagínense, y hallaron a quién, a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y cuando lo vieron, dieron a saber lo que les había dicho acerca de este niño.
y todos los que oyeron se maravillaban de las cosas que les fueron dichas por los pastores. Pero María, aquí va, la madre, ¿verdad?, atesoraba todas estas cosas en su corazón, reflexionando sobre ellas en su corazón. Y los pastores, versículo 20, se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, tal como les había sido dicho. Vemos un grupo de hombres que van y celebran. Vemos a un padre con una madre y un bebé que están en ese proceso. En este caso es José, es María. Vemos que hay la celebración por ese nacimiento, la alegría, pero no solo ellos, porque dicen que había más personas. No nos dice quién, pero todos los que escuchaban, los que estaban alrededor, dice que se maravillaban. ¿Por qué? Porque les dijeron, vayan y vean en Belén. ¿Y qué es lo que está pasando en esto? Precisamente se está cumpliendo la profecía cuando se dice que el niño nacería en Belén, y eso va a estar en Miqueas 5:2. Si usted quiere ir, vaya y confirme. Estuvo la profecía de que el Hijo de Dios, el Mesías, nacería en Belén de Judea. Y aquí está la confirmación de Miqueas 2. Y por lo tanto, ellos celebran, ellos se alegran. Y María, la madre, lindo Emily, ¿no? Lindo. Las mujeres guardamos cosas después del alumbramiento, de la alegría de ver a ese bebé nacido, pero aquí está. María recordaba las palabras del ángel, que lo que en ella se iba a gestar iba a ser Hijo de Dios, llamado Amén. Hijo de Dios. Por eso es que ángeles visitan, ángeles anuncian, pastores celebran, pastores confirman, la población alrededor celebra, y dice María, esto no es otra cosa. El texto no nos lo dice, estoy especulando, por favor, pero lo que el ángel dijo es cierto entonces. Sí. Se están cumpliendo esas palabras que me fueron dadas, Emily. Así es. Y bueno, y yo les voy a continuar aquí leyendo de un pasaje, la verdad que poco común, casi no escuchamos mucho de este pasaje, y es de un personaje, Simeón, que cuando José y María van a presentar a Jesús, esta costumbre que aún tenemos hoy en día los cristianos, que van a presentar a Jesús al templo, ya un bebecito, ya un niño. Y aquí tenemos como subtítulo, y me encanta, dice, el niño ya era portavoz del mensaje de salvación de Dios. Entonces, aquí les cuento acerca de Simeón. Dice, y el texto está, en Lucas 2 del 25 al 32, por si tú nos quieres seguir, amigo o amiga. Dice aquí, y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y aquí hay muchos aspectos que tenemos que tocar de Simeón, pero continuamos en el texto. Simeón estaba a la expectativa. ¿Qué expectativa es la que él tenía de la venida del Señor? Porque estamos viendo que él era un hombre de Jerusalén, un hombre justo que sabía, como bien Carol nos decía, de las profecías que todos los profetas habían dicho, y entonces ellos tenían la esperanza de que en un día iba a venir un Mesías a salvar a Israel, a salvarlo, y él sí tenía el concepto que el Espíritu Santo le había transmitido, que era un Salvador más que físico, más que un reino aquí en la tierra, era un Salvador espiritual para todo aquel que estaba perdido. Y entonces, ¿por qué? Porque el Espíritu Santo se lo estaba dando, como dice el texto. Y entonces él esperaba en esto. Y entonces este hombre era justo, era piadoso. Y entonces él recibe del Espíritu Santo el mensaje de que va a llegar este bebé al templo. Y va a llegar, pues no sé cómo se lo diría el Espíritu Santo. Y entonces llega justamente José María, y en ese momento va Simeón y llega, y con una gran alegría lo recibe en sus brazos. Miren qué belleza y qué privilegio el que tuvo este hombre Simeón. Claro, era un hombre justo, un hombre recto, un hombre piadoso que seguía los estatutos del Señor. Y eso me lleva a mí a pensar, ¿cómo hago yo para que el Espíritu Santo me hable así como a Simeón, verdad?
Ahí hay una clave. Un hombre justo, un hombre piadoso, que estaba siempre esperando y en la expectativa de que todas estas profecías se cumplieran. Y entonces el Espíritu Santo le da este privilegio. Y podemos seguir viendo, ¿verdad? Que Simeón también, él era calificado de esa manera. Y Dios le da este privilegio. Que él pudiera tomar en sus brazos a este bebé. Y hay algo aquí también. Después de que habían pasado 400 años en silencio, Dios elige a este hombre, pues también después de María, después de Zacarías, Elizabeth, ¿verdad? Que sabían de la venida de este Salvador, escoge también a este hombre Simeón y le da este privilegio. Y entonces sigue diciendo el texto que movido por el Espíritu Santo llega y toma y hace este rito, ¿verdad? En los brazos él toma al bebé y también le dice al Señor: ahora, Señor, permite que tu siervo se vaya en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu Salvador, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz de revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y miren, aquí se da una revelación que el Espíritu Santo lo quiso dar en ese momento, que esta salvación no solo era para el pueblo de Israel, sino también para los gentiles, donde estamos incluidos nosotros, ¿verdad, amigos? Así es. Y ustedes también, amigos. Entonces, se está cumpliendo aquí la profecía, ¿verdad? Y Simeón tiene este gran privilegio, tanto que le dice al Señor: ahora me puedo ir a tus brazos, Señor, porque ya cumplí mi anhelo de ver este Salvador en mis propios brazos. ¡Qué gran privilegio! Y entonces vemos que se cumple la profecía y un anuncio más. No solo es para Israel, el pueblo escogido, ¿verdad? Sino también para los gentiles. Y entonces ahí vamos nosotros y seguimos en esto tan hermoso de celebrar, porque era un milagro, realmente fue un milagro. Y todo era un conjunto de milagros y un conjunto de profecías que se estaban cumpliendo en este momento. Entonces decimos nuevamente, amigos, ¿por qué no celebrar tanta bendición y tanto elemento sobrenatural por mi salvación y por la tuya? Interesante. Y al escucharlas, ambas han mencionado acerca del tema de las profecías, que el cumplimiento de las profecías, y de hecho hemos estado aquí estudiando los evangelios, especialmente el evangelio de Lucas, donde se habla del cumplimiento de las profecías. Ahora, tal vez usted que está del otro lado escuchando nos dice: bueno, pero ¿y dónde están esas profecías? Yo a lo mejor ni siquiera las he encontrado. Y en este programa por lo menos quiero compartir dos de ellas. La verdad es que en todo el Antiguo Testamento vemos profecías en cuanto al nacimiento, y no solo en cuanto al nacimiento de Jesús, sino que también de su ministerio, de su pasión, de su ascensión. Hay más o menos, ahí hay criterios diferentes, pero dicen entre 100 y 300 profecías, por lo menos hay, de todo lo que le iba a pasar a Cristo Jesús, incluyendo su nacimiento. Así que vamos a ir, y permítanme leerles Isaías capítulo 9, verso 6, donde claramente el profeta aquí está ya anunciando el advenimiento, ¿sí?, y la natividad de Cristo Jesús. Y dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y se llamará, y escuche bien, querido amigo, querida amiga, su nombre será admirable, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces aquí Isaías ya está anunciando nuevamente a Cristo Jesús, y con 4 atributos sumamente importantes. Pero quiero decirle, y vamos un poquito al contexto, en el capítulo 9, versículo 1, 5 versículos anteriores, ya Isaías está diciendo: pero no siempre habrá oscuridad para el que está ahora angustiado. En los tiempos de las regiones de Zabulón y Neftalí fueron afligidas, pero en los últimos tiempos se llenará de gloria el camino del mar al otro lado del Jordán,
en Galilea de los gentiles. Y Emily lo mencionaba. Entonces aquí está diciendo Isaías, miren, hay una noticia esperanzadora para todo aquel que está angustiado, porque van a venir tiempos en donde la noticia va a venir un Salvador, sí, de Galilea de los gentiles, es decir, no solo para los judíos, en donde va a ser admirable, Dios fuerte, Padre eterno y Príncipe de paz. Y aquí vamos rápidamente, déjenme explicar un poquito cada uno de ellos, pero dice admirable o admirable consejero, dependiendo de la versión que esté leyendo, pero aquí se refiere a que la fuente de toda sabiduría, como dice Proverbios, viene de Dios. Y esa sabiduría va a venir a la tierra con el Dios encarnado. Y entonces vamos a tener acceso a esa fuente de sabiduría que es en Cristo Jesús. Luego dice el Dios fuerte, y este es un título que solo le pertenece al Señor. Por ejemplo, en Jeremías 32:18 vemos nosotros claramente que dice: tú muestras tu misericordia a miles de gentes y castigas la maldad de los padres de sus hijos. Dios grande y Dios poderoso, tu nombre es Señor de los ejércitos. Entonces aquí estamos viendo uno de los grandes atributos de Cristo Jesús, que es ese Dios grande, ese Dios poderoso. Yo aquí quiero hacer el paréntesis, por si se me olvida, en esta época de Navidad, a lo mejor tú estás con problemas, con dilemas, con circunstancias externas que a lo mejor no puedes manejar y no has considerado a Cristo Jesús. Y aquí, por lo que estamos realmente celebrando y estamos con gran gozo, es porque viene el Salvador, y no solo es el Salvador en el tema de vida eterna, que es una gran verdad y es una gran esperanza y una gran promesa que tenemos, sino que es también ese Dios grande y poderoso que nos acompaña día a día. Y si tú no has experimentado estar caminando y perteneciendo y dando tu corazón a Cristo Jesús, realmente te estás perdiendo de mucho de lo que estamos aquí hablando, porque tenemos al Dios consejero, tenemos al Dios fuerte, tenemos al Padre eterno y sobre todo al Príncipe de paz. Y aquí hay dos temas. A nivel histórico, lógicamente en aquellos reinos era muy apreciado la paz, y el rey que realmente construía y tenía su reinado en paz era un rey muy apreciado. Y entonces aquí el texto está diciendo, va a venir ese Salvador que además va a traer paz dentro de su pueblo. Pero también quiero ir a Jeremías 29:11, y esta es otra profecía cumplida que dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darlos el fin que esperáis. Y nuevamente tenemos al Dios de paz que no solo trae paz dentro de su reino, dentro de la comunidad cristiana, sino que da esa paz que sobrepasa todo entendimiento a nivel personal. Es decir, y aquí todos los que estamos en esta cabina, de alguna manera hemos tenido problemas, ¿verdad? Así es. Hemos tenido, no estamos exentos de que se nos muera un familiar. Yo no te quiero decir, mira, por ser cristiano no hay problemas. No hay problemas, no vamos a batallar con la muerte, etcétera, etcétera. Claro que sí, pero hay una gran diferencia, ¿sí? Tenemos al Príncipe de paz que nos va a llenar de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que podamos estar tranquilos, ¿sí? Serenos, a pesar de la circunstancia y el problema que estemos afrontando. Así de hecho, Frank, ¿sí? No sé si me permites, yo siempre te interrumpo con... Es que somos amigos, ¿verdad? Y para eso me traen, para que yo lo interrumpa. Hablando de fue paz, mi catedrática, entonces imagínese. por eso me interrumpe. Dice, Frank, estás hablando de cosas que no deben. No, son muy buenas. Y es que precisamente... A ver, el escenario que está viviendo María, José, Simeón, Ana, esos pastores, es hostil. Uh-huh. Es hostil porque es tiempo de guerra y conquista que el pueblo de Israel está viviendo, porque recordemos que Roma los está conquistando políticamente, pero la cultura helénica los está conquistando por la cultura, y de ahí que ellos hablen intelectualmente, y de ahí que ellos hablen, o el Nuevo Testamento fue escrito en el Koiné,
que es ese idioma común, ¿verdad? Ese griego común. Pero, ¿cómo sabemos nosotros ese contexto? Recordando un poquito el canto del Magnificat que hace María. Ella va a hablar y a recordar de que Dios los ha liberado con brazo fuerte, recordando la liberación en el Egipto. Pero ella dice, también Dios ha quitado de su trono a los poderosos y ha colocado a los humildes. Ha quitado el pan a los que tienen y se los ha dado a los hambrientos. A los sabios no les ha dado a conocer, sino a estos humildes. Y luego hace ese gran recordatorio que Dios es un Dios de su padre Abraham, de Jacob y de cada uno de los patriarcas, es un Dios de los vivos. Entonces María hace un pequeño recuento histórico en ese canto y por eso imagínense que se le diga que el rey que viene les va a dar paz. El rey que viene les va a dar seguridad. El rey que viene les va a ayudar en esas tragedias humanas que ellos están viviendo. Entonces, claro, que le den una voz de esperanza en medio de la crisis, Frank, por supuesto, que todos vamos a levantar las manos y vamos a decir, sí, por favor, necesitamos eso. Y sí o no, que hoy lo necesitamos, Frank. Sí, hoy y siempre lo vamos a necesitar, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, de ahí la relevancia, querido amigo, de por qué seguimos haciéndonos la pregunta, ¿debemos o no debemos celebrar? Yo no sé, Emily, si tú, pero a mí me da nostalgia en este tiempo de saber de que hay personas que no quieran celebrar. Pero a ti, querido amigo, y Emily va a poder ampliar quizás un poquitito, ese puente de cómo ayudar a aquellos que no tengan esperanza en el tiempo de la Navidad, de decir, ¿por qué celebro? ¿Por qué un árbol? Poder contar, es que el árbol me recuerda una profecía cumplida. Es que esta época, no importa, yo sé que hay comercio, pero cierto, Emily, que nos recuerda una época de esperanza. Amén, así es, porque la verdad es que es una época donde inicia nuestra fe, donde inicia nuestro por qué. Yo diría hasta de existir. ¿Por qué yo lo voy a poner así? Porque la decisión que tú hagas por tu Salvador personal, que nos salva para vida eterna, que nos salva para tener una vida plena en Jesús, que hablábamos, que Frank decía anteriormente, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, solo la vamos a poder tener cuando tenemos a Jesús en nuestro corazón. Amén. Entonces, ese es el inicio de mi plenitud de vida, de mi razón de existir. Entonces, ahí es donde empieza el nacimiento de Jesús, es lo que representa para mí, ¿verdad? Entonces, es algo donde yo quiero celebrar un cumpleaños de Jesús, digámoslo así, ¿verdad? Entre comillas, si yo celebro mi cumpleaños, ¿cómo no celebrarle a mi Salvador su cumpleaños, digámoslo así popularmente como lo decimos, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque ahí empieza mi razón de ser. Es la decisión más importante que tú, amigo, y que nosotros aquí presentes hemos tomado, que es la decisión de seguir a Jesús como Salvador personal. Entonces, ¿cómo no me va a dar regocijo? ¿Cómo no voy a querer celebrar? ¿Cómo no voy a querer dar regalos? Esos regalos pues representan, ¿verdad? Podríamos decir, sí, los regalos que llevan los magos. Bueno, para mí es eso y probablemente se saca ahí de la Escritura. Para ti puede ser otra razón, pero estamos celebrando, como sea que lo hagamos. Y si no hay regalos, no importa. Celebramos igual. Celebramos igual. Si no hay pavo, hay tamalito. Y si no hay tamalito, habrán frijolitos, tortillas. Pero estamos celebrando. Y tal vez yo solo quiero hablarle a las personas de que, bueno, hemos hablado de personas que tal vez culturalmente o teológicamente o bíblicamente están de acuerdo o no están de acuerdo, celebran o no celebran. Pero hay también personas, y a lo mejor tú eres una de ellas, de que algo sucedió en diciembre, algo malo en un diciembre de tu vida, ¿sí? La muerte de un familiar muy cercano, la pérdida de un trabajo, una quiebra económica, y entonces eso ha apagado tu motivo de celebración en ese mes. Y en vez de estar en una actitud de celebración porque vino el Salvador, estás en una actitud, en una motivación de depresión, de luto.
Y si esa es tu condición, yo te quiero nuevamente recordar este verso que leímos de Isaías, ¿verdad? Tenemos a ese admirable consejero. Y en estos momentos yo te invito, si tú estás en esa circunstancia, a que llegues con el admirable consejero y que Él te dé el mejor consejo para transformar tu mente, esas cicatrices, esas raíces que quedaron. Que recuerdes que tienes al Dios fuerte, ¿sí? Tienes el Dios transformador, que en esta época lo puedes buscar y Él con los brazos abiertos te va a tomar, ¿sí? Y te va a dar esa fuerza, te va a ayudar a sobreponerte de esa experiencia, de esos pensamientos que a lo mejor te están acosando. Y sobre todo tienes al príncipe de paz, ¿sí? A lo mejor tú estás inquieto, angustiado, frustrado, cuestionándote por qué pasó, por qué no pasó, pude o no pude haber hecho. No importa, ¿sí? Tienes al príncipe de paz que puede ayudarte en esa circunstancia. Y ese es tal vez mi llamado, porque sí conozco a mucha gente que ha perdido la actitud de celebración por una experiencia, por una circunstancia negativa en este mes de diciembre. Oh, muy bien. Este mensaje es para ti que estás escuchando esto, así que era el momento de escucharlo. Gracias por cada una de las reflexiones y nos vemos, primero Dios, en nuestro próximo tour por la Biblia. Así es, continuamos con el tema de Navidad, ¿verdad? Porque hay mucho más de que hay que hablar. Así es. Perfecto. Bendiciones, que el Señor les bendiga. Te invitamos a continuar en el viaje a través del texto bíblico cada día. Hasta una próxima emisión de Tour por la Biblia.